días tengan todos los devotos. Aquí en el Seva Ashram de Tikul, y también muy buenos días a todos los devotos que nos acompañan en esta transmisión de la mañana de la lectura del Chaitanya Charitamrita. A algunos devotos muy buenos días, a otros muy buenas tardes y a otros más muy buenas noches, según corresponda. Hoy es un día muy especial para todos nosotros y para todos los devotos seguidores del movimiento de Sankirtan del Señor Chaitanya Mahaprabhu y de sus devotos, ¿verdad? Los guardianes, los seguidores de Mahaprabhu que han aparecido en esta época contemporánea para continuar, ¿verdad? Difundiendo estas enseñanzas, la vida y los preceptos del Señor Chaitanya Mahaprabhu, porque tenemos el día de la desaparición de dos personalidades que hemos entendido a través de las explicaciones de estos acharyas, de estos santos Vaishnavas, que son muy importantes. Hoy es estamos celebrando el día de la desaparición de Srila Bhaktivinoda Thakur y de Srila Gadadhar Pandit. Y en la página tradicional del MAT aparecen muchos artículos y videos también, pláticas, tanto de Srila Govinda Maharaj como muchos artículos, varios artículos, e invitamos a todos los devotos para que en realidad puedan ver, si no es que todos, por lo menos algunos de estas lecturas, de estas pláticas, de estos videos, podamos escuchar y podamos ver. Hay realmente un resumen, una compilación presentada por una hermana espiritual de todos nosotros. Ella es de los Estados Unidos, Yaga Mohini Devidasi. Realmente muy bien elaborado, una compilación acerca de la personalidad de Srila Bhaktivinoda Thakur, de acuerdo, ¿verdad?, en esta línea de nuestra institución del Sri Chaitanya Saraswat Math, con la visión de Srila Govinda Maharaj, con la visión de Srila Sridhar Maharaj, los comentarios de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, muy bien seleccionados y puestos ahí en una forma muy correcta, ¿verdad? Y hacen el artículo todo bastante extenso, pero muy bonito. Entonces les pedimos a los devotos que puedan, que lo hagan, que lo lean, ¿verdad? Y que vean el demás material que está presentado. Vuelvo a decir, ahí en la página tradicional del Sri Chaitanya Saraswat Math, la página original del Sri Chaitanya Saraswat Math, mucha información, ¿no?, sobre este día, el día de la desaparición de Srila Bhaktivinoda Thakur y Srila Gadadhar Das Pandit. Y nos recordaba Janaki que hoy es el día del Padre. Entonces, pues, el Guru, ¿verdad?, generalmente nosotros lo tomamos también como nuestro Padre espiritual, ¿verdad? Entonces, hoy estamos celebrando esta fecha, ¿no?, de nuestro calendario civil, pero de una manera muy importante ¿verdad?, coincide esta fecha con la celebración de nuestro calendario devocional, ¿no? Hoy también, día lunes, ayer tuvimos una conferencia en la que vimos a muchos devotos participando por Zoom, ¿no?, de Srila Janardhan Maharaj. Y hoy tenemos la conferencia de todos los domingos de Srila Acharya Maharaj, en unos momentos más. Entonces nosotros vamos a tratar de ser breves el día de hoy y comentar algo, ¿verdad?, acerca de esta fecha. Vuelvo a repetir, tan importante. Bueno,
vamos comenzando con ofrecer nuestras reverencias, ¿no? A Sri Gurudev, al Señor Supremo, a los Vaishnavas. Devam Divyatanum Suchanda, Vande Ham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha Om Agyana Timirandasya Gyanam Gyanam Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Guru Bhavista Supurakam Guru Anair Asisya Sambhusitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Sri Rupa Pantanugam Govinda Vidam Ujwalam Baram Tanum Bhaktyam Vitam Sundaram Bande Vishwa Gurum Chadipya Bhagavat Premno Hivijapradam Devam Divyatanum Suchanda Varanam Balarka Chelanchitam Sandrananda Puram Sadeka Varanam Vairagya Vidyam Buddhim Sri Siddhanta Nidhim Subhakti Lasitam Saraswatanam Varam Bandetam Subhadam Madeka Sharanam Nyashishwaram Sri Dharam Vanchakalpatarubhyas cha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Entonces, pues, ¿qué puede decir uno? Más que hacer, ¿verdad? Un pequeño intento de expresar aquellas cosas que hemos escuchado de parte de nuestros maestros espirituales, ¿no? Dentro de todas estas, todo este intercambio que se hace, ¿no? Por los medios de comunicación, ahora por las redes sociales, que nos permiten, ¿verdad?, estar en contacto con nuestros hermanos, con nuestras hermanas espirituales. Pues es muy fácil, ¿no? Transmitir, hablar acerca de estos temas. Es una oportunidad que tenemos todos, ¿no? de hacer y de aprovechar, de beneficiarnos con ello. En fin, hoy estamos celebrando el día de la desaparición, Tirovav, ¿no? Se dice Srila Gadadhar Pandit y Srila Bhaktivinoda Thakur Tirovav Titi, el día en que celebramos un aniversario más de la desaparición de estas dos personalidades. Y lo que hemos escuchado de ellos es muy maravilloso. Uno puede pensar a través de estas sesiones, tenía una idea que se me había perdido, pero ya nos recordamos, que a través de estas sesiones estamos en contacto con muchos devotos, con muchos miembros de nuestra misión, algunos muy jóvenes, ¿verdad? Algunos, en fin, con diferentes adicares, con diferentes capacidades, ¿no? Pero bueno, un aspecto muy importante es que todos podemos familiarizarnos gradualmente, ¿verdad? Más y más con todas estas diferentes personalidades que celebramos, ¿no? En el calendario devocional. Todos los años tenemos una oportunidad, ¿verdad?, muy maravillosa de recordar a todos ellos, ¿verdad? Personalidades que nosotros no conocemos, que hemos escuchado de ellos, pero escuchar de ellos no es una cosa menor, ¿no? Porque de esa manera nosotros nos comenzamos a familiarizar.
¿no? Con algunos de ellos, por supuesto, hemos tenido la oportunidad, la fortuna de conocer, de acercarnos a ellos, de servirlos o intentar servirlos, ¿no? Pero hay otras muchas personalidades que no conocemos y que podremos pensar, bueno, que sentimos muy distantes. Yo digo esto porque me recuerdo, ¿verdad? Cuando comenzaba, ¿verdad? Cuando llegamos a conocer el movimiento. Bueno, ¿qué pensaba en ese entonces, verdad? ¿Cómo se dice? Nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de estas personalidades, ¿verdad? Como las que celebramos el día de hoy. Bhaktivinoda Thakur, ¿qué decir de Srila Gadadhar Pandit, ¿no? Uno de los nombres del Pancha Tattva, ¿verdad? De estos asociados del Señor que se menciona, que glorifica a Srila Krishnadas Kaviraj Goswami como no diferentes del Señor, ¿verdad? 5 aspectos diferentes del Señor y su expansión como Nityananda Prabhu, su avatar como Sri Advaita Prabhu, la representación de sus energías en Sri Gadadhar Pandita, que entre otras cosas representa los sentimientos, ¿verdad?, de Srimati Radharani, y la representación general de su devoto, encabezados por Srivas Thakur, ¿no? Entonces, yo les decía que en un principio yo me sentía veía todas estas cosas realmente muy distantes, ¿verdad? Yo vengo de una tradición católico-cristiana, no católica, ¿no? En nuestros países, mayormente, en nuestros países occidentales me refiero, pues aquí en América, ¿no? Tanto la parte del norte como centro y del sur, ¿verdad? Nuestro continente está mayormente familiarizado con el concepto católico, que incluso muchos de nosotros, a pesar de ser católicos, pues tampoco conocíamos tan bien, ¿no? Para ser francos. Creo que en ese sentido la gente que sigue las corrientes o las diferentes denominaciones evangelistas o cristianas, ¿verdad? Denominaciones cristianas, son un poquito más dados a la lectura, al conocimiento de sus escrituras, ¿no? El movimiento católico también, recientemente la Iglesia Católica ha empezado a dar más énfasis a eso, anteriormente no tanto, pero bueno, yo digo esto porque viniendo de una raíz, ¿verdad? No habiendo nacido ¿verdad?, realmente en una familia de Vaishnavas, como ahora muchos ya tienen la oportunidad y de pequeños están familiarizados con esto. Para mí en un principio era, ¿verdad?, muy diferente. Si recuerdo, ¿verdad?, no es que se me ha olvidado, ¿no? Si me recuerdo de esos momentos, de esos años cuando comenzaba, cuando me acerqué al movimiento y pasé mis primeros años en la asociación de los devotos, ¿no?, que habían unido al movimiento en México, en la Ciudad de México. Era el único templo entonces de ISKCON, ¿no?, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Pues veo, ¿verdad?, que mis memorias, mi entendimiento de la conciencia de Krishna realmente era muy, ¿qué puedo decir yo?, ¿verdad?, muy sencillo, extremadamente sencillo, y aparte ¿verdad?, muy mezclado con las ideas que un servidor había aprendido ¿verdad?, de su pasar por la tradición católica, ¿no?, educado en una escuela católica, habiendo participado de las prácticas católicas, ¿no?, el ir a misa, el confesarse, el comulgar, en fin. Como digo, ni siquiera, no es que, ¿verdad?, como católico era una conocedor total de la doctrina, no, en ese entonces no era así, ¿verdad? Ahora ya se está dando un poco más de difusión,
Y eso creo tiene mucho de crédito el movimiento cristiano que ha impulsado a la Iglesia Católica a despertarse un poco y a empezar, ¿verdad?, a enseñar los pensamientos, realmente el mensaje de Jesucristo entre toda la gente. Bueno, entonces, yo doy esta expresión porque, claro, no es que todos, ¿verdad?, tenemos una misma experiencia. Yo estoy relatando esta experiencia mía en relación a que en un principio yo no conocía mucho realmente sobre conciencia de Krishna. Para mí era todo nuevo. Y gradualmente, a través de los años, ¿no? Si ahora tengo 69 años, ya 70 años, pues dices tú, ¿verdad? En un principio, ya tiene un poquito más de familiaridad con todas, ¿verdad?, las personalidades tan importantes que nos han dado estas enseñanzas, que nos han transmitido. Por lo menos hay un poquito más de claridad. Desconozco muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas. Pero claro, a través de los años, aún a pesar de todas las faltas que uno puede tener, ¿verdad?, las discapacidades, su propio deméritos, ¿no?, las deficiencias que uno puede tener, en fin, un poco más de claridad, seríamos también injustos, ¿verdad?, si no lo dijésemos. Un poco más de claridad ha venido, ¿no?, a nuestra conciencia, a nuestra vida, en relación, ¿no?, a estas enseñanzas de los seguidores de Mahaprabhu. Y ahora las sentimos más cercanas, ¿verdad?, nos sentimos nosotros un poquito más conectados con ellas, ¿no? ¿Qué decir de otras personas que desde muy jóvenes o desde su mismo comienzo en el movimiento, ¿verdad?, no son uno ni dos, son muchos, han mostrado un avance, un progreso muy excepcional, ¿verdad?, muy maravilloso, sorprendente, ¿no? Entonces, el caso de un servidor no ha sido así. Entonces, realmente hemos venido a entender, a esclarecer un poquito todas estas cosas en relación con conciencia de Krishna a través de los años. Como dice el refrán, aquí en México hay un refrán, a lo mejor también conocidos en otras partes de México, ¿verdad? No sé ni siquiera cuál es el origen del refrán, ¿verdad? Pero aquí lo conocemos y dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, en el caso de un servidor es muy cierto, ¿no? Yo realmente he venido a familiarizarme un poquito más con las enseñanzas, con las personalidades que han participado, ¿no?, desde los tiempos de la aparición de Mahaprabhu y antes, ¿no?, hasta la fecha, por los años, por el tiempo, ¿verdad?, que el tiempo, ¿no?, es muy fuerte y puede incluso horadar, ¿no?, incluso el corazón más duro, ¿no?, porque tenemos la imagen de esta gota de agua que cae, ¿no?, sobre una piedra. Y si nosotros vemos eso, ¿verdad?, es imposible que vayamos a pensar que eso va a horadar algún día en el futuro, la piedra. Una gota de agua que está cayendo, ¿no? Pam, pam, pam. Pero el tiempo, ¿no?, tiene una influencia determinante. Y tarde que temprano, aún, ¿verdad?, el corazón más duro que hay puede ser perforado, ¿verdad?, por el tiempo, por la influencia del tiempo, ¿no? En ese caso. Entonces, yo comienzo con esta nota porque pues estoy tomando tiempo con esta introducción, porque entiendo que a lo mejor hay alguien también del otro lado, ¿no?, de ustedes que nos están viendo, hay alguien que a lo mejor tiene una experiencia similar a la de uno. Yo no quiero decir que todas las personas, ¿verdad?, son así. Siempre tendemos a proyectar nuestras propias vivencias o nuestra experiencia como si fuese eso el estándar, ¿no?
pero eso puede ser incorrecto, o es incorrecto, ¿no? Pero sí pienso que algunos devotos, algunas hermanos espirituales nuestros, a lo mejor tienen la misma experiencia, y cuando vemos en el calendario la celebración de todas estas fechas, a veces podremos incluso no saber bien o identificar bien. Hay gente que está realmente comenzando y que no ha nacido en una familia de Vaishnavas. Ahora muchos de ustedes, ¿verdad?, son jóvenes, jovencitas que han nacido ya en una familia de devotos, ¿no? Que sus padres desde el mismo nacimiento han recibido, ¿verdad?, un medio ambiente devocional. Esto, por supuesto, tiene también que ver, ¿no?, con una historia, con un movimiento y con personalidades tan brillantes que se han sacrificado, que han tomado, ¿verdad?, una posición difícil de explicar, ¿no?, especialmente para una persona ignorante como uno de muchas de las cosas, de las verdades Vaishnavas. Pero por lo menos entendemos que ellos han aceptado, ¿no?, tantos inconvenientes, han hecho un sacrificio tan grande para darnos de comer, ¿verdad?, para darnos realmente en la boca de comer, ¿no? Y entonces, en estas familias que han nacido ustedes, algunos de ustedes, que ahora ya son jóvenes, algunos ya están casados, tienen hijos, ya son generaciones futuras. Bueno, yo espero que cree uno que esto ha de ser un beneficio, una bendición formidable, ¿verdad?, que desde el mismo principio estemos familiarizados con ello. Alguien, a lo mejor, a veces hemos escuchado comentarios negativos, ¿no?, de alguien que puede decir, no, pues a mí, como si hubiera sido a la fuerza, ¿verdad?, en fin, que hayan nacido en estas familias y de esta manera no hayan, entre paréntesis o entre comillas, tenido la oportunidad de mezclarse. Sí, vamos a boda. Ándele, muy bien, Abhay. Qué bueno, que les vaya muy bien. Abhay, Chaitanya Prabhu, Lokanath y Yamuna Jivan van a ir al boga, van a ir a colectar boga, es decir, al mercado, ¿verdad? Y así, pues, buscar un poquito, ¿no?, no solamente de provisiones para las ofrendas, para el servicio aquí del Sevasram, sino también, ¿verdad?, para que algunas personas piadosas, ¿no?, puedan conectar su energía con la misión del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, entonces alguien pensará, no, pues yo no tuve la oportunidad de mezclarme con el mundo, en fin, bueno, está bien, si alguien quiere verlo de esa manera también, ¿verdad?, ya lo hemos escuchado, pero para uno es una cosa maravillosa, el que muchos de ustedes ahora ya son, digamos así, ya han nacido en familias de devotos, de Vaishnavas, y están familiarizados de una otra manera, ¿no?, desde su infancia, con todos estos preceptos, ¿no?, de la devoción a Krishna, tal como lo enseñó el Señor Chaitanya Mahaprabhu y sus seguidores. Bueno, entonces, tomando en cuenta esto y viendo que hay muchos devotos jóvenes que para ellos es algo muy nuevo, también hay otros que ya, ¿verdad?, que ya tienen tiempo y que su crítica, que sus propios méritos, su adhikar, ¿no?, particular, los hace ya relacionarse con estas fechas, con estas conmemoraciones de una manera muy diferente. Ya hay un aprecio verdadero en el corazón de ellos. No es que en los otros más jóvenes no hay un aprecio, no. Estamos, ¿verdad?, todo aquel que se acerca al movimiento de Krishna y trata de poner su corazón en las enseñanzas que hemos recibido de nuestros guardianes, lo consideramos, ¿verdad?, como digno de nuestro respeto, de nuestra reverencia, ¿no? Valoramos con mucho a todos y cada uno, ¿no?, de las personas que se acercan al movimiento, porque hemos escuchado, ¿verdad?, que desde el más insignificante hasta el más encumbrado, todos, ¿no?, son grandes almas, son personalidades que han venido, ¿verdad?, a conectarse con uno de los ideales, o el ideal que conocemos al fin, por lo menos en estos momentos de nuestra historia, uno de los ideales más hermosos que han sido dispensados
para el beneficio de la humanidad. Son las enseñanzas del amor divino de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, bueno, esta introducción es solamente para decir que con el tiempo, ¿verdad?, vamos a familiarizarnos más y más con todas estas personalidades. Y tomando esta consideración, hablamos un poquito el día de hoy de las cosas que hemos escuchado. Bhaktivinoda Thakur es una de las personas principales en la época contemporánea. Principales, realmente, ¿verdad? Se le conoce como el pionero de conciencia de Krishna en estos tiempos. En el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX, cuando el movimiento, las enseñanzas, los preceptos de Mahaprabhu parecían ya haberse perdido, se nos ha dicho, a través de la personalidad de Bhaktivinoda Thakur, vino este renacimiento. Él volvió a poner, ¿verdad?, todas estas cosas en su lugar. Y su deseo era no solamente beneficiar a la gente de la India, su visión no era regional, no era provincial o regionalista, qué decir de discriminatoria, menos. Su visión era realmente universal. Y una personalidad como él, ¿verdad?, entendía perfectamente bien que esto es la fortuna que debe ser distribuida a todos y cada uno de las almas en este mundo. Nadie debe quedar sin la oportunidad de ponerse en contacto con esta fortuna espiritual. Entonces, teniendo esta visión universal de las enseñanzas, de la calidad de las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktivinoda Thakur se esforzó, ¿verdad?, por distribuirlas, presentándolas, primero que todo guardándolas o registrándolas, recuperándolas, ¿verdad?, muchas de ellas prácticamente perdidas, ¿no?, recuperándolas, compilándolas y presentándolas de nuevo en toda su pureza original. Él tenía la ocupación de ser una persona que trabajaba en el gobierno inglés como magistrado, ¿verdad? Y era el padre de una familia muy numerosa. Aún así, las personas de su edad se quedaron muy maravilladas y las personas que trabajaban con él, ¿no? Personas de un rango muy sobresaliente, como en el artículo de esta hermana espiritual, Yaga Mohini. Si por favor tienen el gusto de leerlo, se van a dar cuenta. Pero ahí hay varias expresiones de personas contemporáneas suyas muy destacadas dentro de la sociedad, dentro del gobierno inglés, ¿verdad? Hindúes también, bengalíes o hindúes por lo menos, que tuvieron un gran respeto por Bhaktivinoda Thakur y lo consideraron como el séptimo de los Goswamis, por la labor que hizo. ¿Por qué el séptimo de los Goswamis? ¿A qué se refiere esta cita, verdad? El séptimo de los Goswamis. Porque el título los Goswamis de Vrindavan, a eso se refiere. Se refiere a aquellas personas seguidores de Mahaprabhu que él mismo les pidió que llevaran a cabo un servicio, o su servicio en Vrindavan, ¿no? Hemos estado viendo y leyendo el Chaitanya Charitamrita y en las lecturas vemos cómo el Señor le pidió a Sri Rupa Goswami, a Sanatana Goswami, quien acababan de dejar sus trabajos porque sentían la necesidad de entregar sus vidas al Señor, de pasar su vida con Él, ¿verdad? Ya no había ninguna otra cosa más atractiva para ellos, nada que no fuera el estar, el relacionar sus vidas con el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y eran personas muy calificadas, ¿verdad? Ellos habían dejado todo, su servicio en el gobierno musulmán en ese entonces, sus familias, todo, su riqueza, eran personas realmente muy adineradas, todo lo habían dejado como insignificante para ir corriendo a abrazar al Señor, ¿verdad? Al Señor Chaitanya Mahaprabhu, su santa persona, sus asociados, en fin. Y Él los envió, cuando esto tuvo lugar, Él los envió a Vrindavan
no se quedaron a vivir con él como otros asociados suyos. Él los envió a Vrindavan. Ahí con el tiempo, todas las devotos que llegaron a Vrindavan, pero de ese grupo particular encabezado por Rupa y por Sanatana Goswami, hay otras 4 personalidades que son muy representativas, ¿verdad? Que son Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami, quien previamente pasó muchos años en compañía del Señor, en Jagannath Puri. Él sí estuvo muchos años asociándose con el Señor y con sus asociados como Swarup Damodar, ¿no? Y demás devotos que vivían con el Señor en Jagannath Puri. No en Navadvip, ya estamos hablando de la segunda etapa de los pasatiempos de Mahaprabhu, cuando él aceptó la orden de renuncia de la vida. Entonces Raghunath Das Goswami, después de que Mahaprabhu partió de este mundo, Raghunath Das Goswami sintió el mundo vacío, a tal punto que quiso quitarse la vida, ¿no? Él vivía en la asociación personal de Mahaprabhu y de su maestro espiritual, quien era el asistente principal de Mahaprabhu, Swarup Damodar. Cuando ellos dos, prácticamente de una manera casi simultánea, parten de este mundo, Raghunath Das Goswami dice, bueno, se fue la vida, se fue la luz, la iluminación, el gusto por la vida se me fue, ¿no? Y él quiso ir a suicidarse, quiso quitarse la vida y pensó en ir a Vrindavan, a regresar una Govardhan Shila que le había dado el Señor Chaitanya Mahaprabhu, una piedra de Govardhan, ¿verdad? Que se adoran como si fuera la propia colina de Govardhan, como el Señor Supremo. Entonces en nuestros altares tenemos, ¿verdad? En muchos de los altares tenemos Giriraj, ¿verdad? Giriraj, diferente de Giridhari. Giridhari es quien levanta la colina de Govardhan, ¿no? Y Giriraj es en sí la colina de Govardhan. Raja significa el rey de las colinas, de las montañas. Govardhan, ¿no? La colina de Govardhan que está en Mathura, en el distrito de Mathura, muy cerquita de Vrindavan. Ahí a los pies de la colina de Govardhan se dice en el poema en relación a la glorificación de Srila Govinda Maharaj, nosotros adoramos a Guru Maharaj, a Srila Govinda Maharaj, ¿verdad? Govardhana Pada Pite Bhuvana Mohan. Este arati, esta adoración de Gurudev, se está llevando a los pies de la colina de Govardhan, que también eso tiene una explicación, ¿no? Ahí mismo, cerca, se encuentra el lugar sagrado por excelencia de la adoración Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, que es el balneario, ¿no? El Sri Radhakunda y Shyamakunda, el balneario de Srimati Radharani. Ahí se estableció Raghunath Das. Después de vivir con Sri Chaitanya Mahaprabhu, él quiso ir a Vrindavan, a quitarse la vida, como dijimos, a regresar este encargo, este servicio que le había dado Mahaprabhu de adorar una Govardhan Shila, y él la quiso regresar ahí porque sabía, no sé quién, cómo puedo, mejor la regreso a su lugar. Y cuando fue allá, con la idea de regresar la Govardhan Shila y de quitarse la vida, él se encontró con Rupa y con Sanatana, y entonces él, ¿verdad?, se quedó maravillado. Otra vez la vida le volvió a los sentidos, sus sentidos volvieron a encontrar un gusto para querer permanecer en este mundo. Y encontró la misma experiencia que tenía en la presencia del propio Señor Supremo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, y de Swarup Damodar, en la presencia de Rupa y de Sanatana. Entonces Raghunath Das, son 3, Rupa, Sanatana, Raghunath. Después el sobrino de ellos, el hijo del hermano de Rupa y de Sanatana, de Sri Vallabha, Jiva Goswami, también fue, ¿verdad?, por la gracia del Señor Nityananda Prabhu, fue a residir en Vrindavan. Después tenemos a Raghunath Bhatta Goswami, un niño, a Gopal Bhatta Goswami, un niño que vivía en la casa de Venkata Bhatta, ¿verdad?, en Ranga Kshetra. A ver, espero no estar confundiéndolo. Él de niño, cuando era niño, sus padres recibieron en su casa a Mahaprabhu por el periodo de Chaturmasya, en el sur de la India, ¿no? Y ahí el niño tuvo, pues, la maravilla, la fortuna de servir
de ser bendecido por el Señor, ¿no? Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él se unió más tarde, ¿verdad?, a ese grupo particular. Y también Raghunath Das, Raghunath Bhatta Goswami, Gopal Bhatta y Raghunath Bhatta. Entonces, son célebres como los 6 Goswamis de Vrindavan. Y Srila Bhaktivinoda Thakur se describe como el 7º de esos Goswamis de Vrindavan, ¿no? Bhaktivinoda Thakur. ¿Quién lo describe? ¿Él mismo se describió? No, personas muy destacadas de la sociedad bengalí de ese entonces. Hay en el artículo de Yaga Mohini Devidasi, ahí se mencionan los nombres, ¿no? Sushir Kumar, Sushir Ghosh, algo así, y el otro es, no me recuerdo el nombre, creo, pero tenía una posición muy elevada en el gobierno de Bengal en ese entonces, muy destacada, ¿no? Todos ellos se quedaron muy impresionados de la persona de Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Y entonces uno de ellos comenta que por el trabajo que Bhaktivinoda Thakur ha hecho, por los libros que ha escrito, por la personalidad que es, ¿verdad?, y por involucrarse con las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu, quien era obvio, todas las gentes que se asociaban con él, aún en el trabajo, no podían, sino después de algún tiempo en una relación de amistad o de personal, entender que la conversación iba a acabar discutiendo, ¿no?, las enseñanzas, el movimiento generado y la gran dádiva presentada por este Redentor de Nadia, el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces se ganó este título, el 7º de los Goswamis, porque el trabajo que hicieron todos ellos, Rupa Goswami, Sanatana Goswami y los demás Goswamis que llegaron a unirse a ese grupo selecto de los servidores del Señor Chaitanya Mahaprabhu en Vrindavan, ellos redescubrieron todos los sitios sagrados del Señor Krishna y de sus asociados, todos los lugares predilectos, ¿no?, todos los lugares sagrados de los pasatiempos de Radha y Krishna fueron redescubiertos por los Goswamis de Vrindavan. El Señor Mahaprabhu personalmente redescubrió este sitio, el Radha Kunda, ¿no?, que decíamos ahorita es el lugar sagrado por excelencia. Hemos escuchado esto de nuestros guardianes, ¿verdad? El lugar sagrado por excelencia de todos los lugares que tenemos. Ese es considerado el lugar más sagrado. El balneario de Srimati Radharani, Radha Kunda. Kunda significa balneario, estanque de Radharani. Entonces, esa labor la hicieron ellos. ¿Y cuál es el resultado? Que ahora millones de personas en la India y en todas partes del mundo, a través del servicio, como dijimos, que hemos recibido de estos Gaudiya Vaishnavas, ¿no?, a través de, por ejemplo, la labor que hiciese Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada de inundar el mundo entero con conciencia de Krishna, ¿no?, siendo el avatar, el Shakti Avesh avatar de la divina gracia de Nityananda Prabhu, ¿verdad? Inundó todo el mundo con conciencia de Krishna. Entonces, ellos son los que han, ¿verdad?, vuelto a darle vida, ¿no?, que han llevado ahora a un plano muy sobresaliente a la morada eterna del Señor, de Krishna, ¿no?, los pasatiempos divinos de Radha y Krishna, Vrindavan. Entonces, ahora miles de personas estamos yendo allí y podemos conocer estos sitios. ¿Por qué? Por la labor de estas personalidades. Ellos escribieron, ellos adoraron, vivieron allí, ¿verdad? Ellos querían estar con Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero el Señor les pidió que permanecieran allí. Y allí ellos llevaron estos deberes también encargados por el Señor Supremo. Él les pidió. En el Chaitanya Charitamrita hay testimonio de eso y se explica. Krishnadas Kaviraj Goswami explica cómo el Señor les pidió: vayan a Vrindavan y allí hagan estas cosas. ¿Cuáles cosas? Vuelvan otra vez a mostrar los pasatiempos, los lugares sagrados de los pasatiempos de Radha y Krishna y de sus asociados. Escriban, él les pidió que escribieran libros acerca de la devoción de Krishna, ¿no? Cosa que hicieron muy cabalmente. Y también
que recibieran, que le dieran refugio a almas sinceras que desearan, ¿verdad?, ir allí, entendiendo el néctar, la dulzura, la fortuna que es, ¿verdad?, el dedicar sus vidas al servicio del Señor. Entonces, ellos lo hicieron. Pero un trabajo no menos importante lo realizó Bhaktivinoda Thakur, prácticamente solo. Después de 350 años, algo así, del movimiento, de la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu en este mundo, en Nadia, en Navadvip Dham, ¿no? Después de haber generado, de haber de haber mostrado, ¿verdad?, el servicio devocional de Brindavan, ¿no? Tan exitoso, esta relación tan íntima como el alma puede relacionarse con Dios, como si fuera un miembro, como si fuéramos miembros de su familia, ¿no? Después de todas estas cosas, en muy poco tiempo, 350, estamos hablando de los pasatiempos de Krishna, los Goswamis de Brindavan, ellos redescubrieron el sitio de Brindavan, que es el Krishna Lila, pero eso tiene que ver hace 5000 años, mucho tiempo, ¿verdad? Entonces los lugares prácticamente estaban desaparecidos, no había, ¿no?, quien conociera a ciencia cierta todos estos lugares. Ellos, habiéndolos empoderado el Señor, no es una tarea que va a hacer un alma ordinaria, habiéndolos empoderado el Señor, ellos realizan este servicio, este trabajo. Y Bhaktivinoda Thakur hace lo mismo con el lugar de los pasatiempos de Mahaprabhu, con Sri Navadvip Dham. Lo que los Goswamis hicieron en Brindavan, ¿verdad?, volver a redescubrir y a manifestar todos esos sitios de los pasatiempos divinos del Señor, de su aparición y de sus actividades, así lo hizo Sriman Thakur Bhaktivinoda. Srila Thakur Bhaktivinoda, él volvió a revelar todos estos sitios relativos a los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu en Navadvip. Pero el Señor apareció hace 500 años, no hace 5000 años. ¿Cómo es que en tan poco tiempo, verdad, se perdieron todos esos sitios? Pues así es. La influencia, eso sucede por el deseo del Señor, ¿verdad? Por el deseo suyo, a veces sus pasatiempos dejan o entran en una etapa de no manifestación. Y también por su deseo, a veces estos pasatiempos vienen a revelarse y a tomar un gran auge. Entonces, cuando él lo deseó, estos pasatiempos se ocultaron y todos esos sitios de sus pasatiempos divinos parecieron ya estaban extraviados, perdidos. Y fue precisamente Bhaktivinoda Thakur quien llevó a cabo esa tarea. Bhaktivinoda Thakur. Entonces, ¿verdad? Solo. En el caso de los Goswamis tenemos a varias personas, pero en el caso de Bhaktivinoda Thakur es más inaudito que una sola persona haya hecho toda esta labor. Y él en un tiempo particular él se sentía muy insatisfecho, ¿verdad? El corazón del Vaishnava siempre siente que no ha adorado, que no ha servido, que no es lo suficientemente digno del servicio del Señor. Y Bhaktivinoda Thakur, en un momento de su vida, se nos explica, él sintió esto, ¿verdad? Y deseó ir a Brindavan, a servir ahí, ¿no?, a su Señor adorable, ¿no? Yo he pasado mi vida ocupado en este servicio, en este trabajo, en el gobierno, he estado haciendo eso, cuando en realidad él había hecho todo este trabajo, ¿verdad? Ahorita, digo, aquellos que estudien un poquito acerca de la vida de Bhaktivinoda Thakur se van a dar cuenta cuántas obras no escribió, más de 100 libros, cómo es que reveló el lugar sagrado de los pasatiempos de Mahaprabhu. Entonces, pero hubo un momento en que él deseó ir a Brindavan, ¿verdad? Y dejar todo e irse a Brindavan. Y cuando él estaba haciendo esto, en una ocasión él fue a Tarakeshwar. Esto lo hemos escuchado de Srila Acharya Maharaj. Él fue a Tarakeshwar. Tarakeshwar es una Tarakeshwar. Ishwara significa el controlador supremo, ¿verdad? Taraka.
Y es un lugar donde se adora al señor Shiva. Hay un templo ahí muy famoso del señor Shiva, quien se dice que satisface, que es muy complaciente con sus adoradores. Es muy famoso en Bengal. Queda como a una hora y media por tren de la estación de Howrah a Tarakeshwar. 1 hora y media así exactitas, ¿verdad? No está muy lejos. Y ahí Srila Acharya Maharaj edificó un templo del Sri Chaitanya Saraswati, ¿verdad? En honor a Srila Bhaktivinoda Thakur. Los devotos locales, ¿verdad? Le dieron un terreno y él edificó un templo muy, muy bonito. Ahí en los últimos días, en los últimos años, se ha celebrado, debido a la ocupación que están haciendo del Sri Chaitanya Saraswati Math, estas personas antagonistas suyas. Él ha celebrado ahí el día de la aparición de Srila Govinda Maharaj, en el templo de Tarakeshwar, fundado por él. Y en esta historia de Bhaktivinoda Thakur, él va a Tarakeshwar y en un sueño el señor Shiva se le aparece, ¿no? Y le dice que tú vienes a pedirme tus bendiciones para ir a Vrindavan, ¿no? A retirarte, pero ¿qué va a pasar con Navadvip? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer esto? ¿Verdad? Navadvip necesita todo el trabajo que ya está realizado en Vrindavan, lo necesitamos ahora hacer en Navadvip. Entonces, en vez de estar pensando ir a Vrindavan, ve a Sri Navadvip Dham. Es el lugar donde tú vives. Allí tú puedes hacer un gran trabajo. Con esta bendición, Vaishnavanam Yata Shambhu, de aquel quien es considerado el mejor de los Vaishnavas, el señor Shiva en Tarakeshwar, el Thakur Bhaktivinoda, tuvo esta inspiración para dejar a un lado su propósito de ir a Vrindavan, a dedicarse en una vida de meditación al servicio de su señoría, Sri Radha Krishna, y en vez de eso, quedarse en Sri Navadvip Dham, a servir, ¿verdad?, la morada eterna del Señor Mahaprabhu. Y Sridhar Maharaj, este libro, ¿verdad?, está en inglés, no son de los muchos libros que hay que poner todavía en español, pero este libro ya está publicado en inglés, se llama Sharanagati, es una de las obras de Srila Bhaktivinoda Thakur, que recién fue publicada por el MAT, por Srila Sripad Bhakti Kamal Tyagi Maharaj. Él presentó la edición en inglés de Sharanagati, que ya se había publicado en el MAT hace muchos años, ¿no? Muchos años atrás. Él la presentó ahora en el idioma inglés. Y aquí él presentó, en una plática que tiene con Srila Govinda Maharaj, en una sesión, una audiencia, o en una de esos darshans que daba Srila Govinda Maharaj en las mañanas, él, ¿verdad?, un jovencito en ese entonces, todavía como Kamal Krishna Prabhu, él le preguntó a Maharaj, a Srila Govinda Maharaj, a su maestro espiritual, que si le gustaría que se incluyese en la edición de Sharanagati, esta obra de Bhaktivinoda Thakur, que si le gustaría que se incluyese el comentario de Sridhar Maharaj a la obra. Y él dijo, por supuesto, claro que sí. Lagu Chandrika, Vasya, ¿verdad? El comentario Lagu Chandrika, que significa un rayo de luz de la luna, ¿no? Tenue rayo de luz, ¿no?, de la luna. Es un comentario muy breve, muy sencillo, no muy exhaustivo de la obra, ¿no?, para familiarizar al lector prácticamente con la obra. Y en él hace un Mangala Charan, él hace una invocación auspiciosa. Hemos estado leyendo ahora del Chaitanya Charitamrita esta invocación auspiciosa que hace Srila Krishnadas Kaviraj Goswami al principio de su obra, ¿no?, en estos 14 versos iniciales. Así, Sridhar Maharaj hace un comentario a la obra de Sharanagati de Bhaktivinoda Thakur, pero hace allí una invocación auspiciosa. La invocación auspiciosa de la obra de Sharanagati la cantamos todos los días. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Doya Kori Swaparsada Suyadama Saha Avatari. Esa es la invocación auspiciosa que hace Srila Bhaktivinoda Thakur a este libro, a su propia obra, ¿no? Y la cantamos todos los días. Invocación auspiciosa, así se llama la canción. Al principio de este libro viene Srila Sridhar Maharaj, al hacer un comentario al libro, también hizo una invocación de ese comentario. Y en el verso número 8 de ese comentario, hay que leerlo, pero en el verso número 8 él dice,
El texto es muy bonito, incluso en el sánscrito, poéticamente. Gurudam, Grantadam, Gauradhamadam, Namadam Muda, Bhaktidam, Buridam Bande, Bhakti Vinodakam Sada. Entonces ahí él resume de una manera muy bella, ¿verdad?, la gran contribución de Bhaktivinoda Thakur. ¿Qué fue lo que hizo Bhaktivinoda Thakur? ¿Qué hizo que lo mencionaran el séptimo de los Swamis, estos contemporáneos suyos, personas de letras, personas académicas, personas situadas en la corte de justicia del gobierno de la India, ¿no?, del gobierno británico? ¿Qué hizo que ellos le dieran este título? Entonces aquí Sridhara Maharaj dice, glorificando la personalidad de Bhaktivinoda Thakur, toda su invocación auspiciosa es para glorificar a Bhaktivinoda Thakur. Pero este octavo verso lo repiten mucho los devotos lo citan mucho, siempre que en los parikramas vamos a la casa de Bhaktivinoda Thakur. Su casa todavía se conserva, ¿no? Muy hermoso, donde él llevó a cabo toda esta enorme labor, ¿verdad?, para manifestar el lugar sagrado de Navadvip, que ya estaba prácticamente a través del tiempo, de la influencia del tiempo, ¿no?, y del medio ambiente adverso de Kali Yuga. En unos 350 años ya se había prácticamente desvanecido y ya no había un registro de qué lugar era qué. No se sabía ni siquiera el lugar exacto del nacimiento, de la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces aquí en el verso, me permiten leérselos, dice: yo perpetuamente ofrezco mis reverencias a Srila Bhaktivinoda Thakur con gran dicha. Gurudam, él comienza a explicar cada una de estas partes. Gurudam, él es primero y antes que todo el dador. Ya se nos acabó el tiempo. El dador, el dador de Sri Guru, ¿no? Él nos ha dado a Sri Guru. Él se está refiriendo a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quien es, ¿verdad?, el hijo de Bhaktivinoda Thakur. Primero y antes que nada, él nos ha dado a Sri Gurudev, ¿no?, a esta gran personalidad, a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Luego dice Srila Bhagavan Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, el inaugurador de la nueva era del Gaudiya Vaishnavismo. Luego, Grantadam, él es el autor de numerosos comentarios, tratados, artículos, novelas y libros de canto, los cuales representan una comprensiva y la esencia condensada de la verdad revelada, ¿no? Esos libros ahora, ¿verdad?, todos los leemos, ¿no? Este libro que tengo en mis manos, que estamos ahorita citando, ¿verdad?, Sharanagati, es un libro de cantos dividido en las 6 prácticas de la rendición, está dado, ¿verdad?, por él. Entonces, Grantadam, él es el autor de numerosos comentarios, tratados, artículos, novelas y libros de canto. Gauradhamadam, Gauradhama. Dam significa Dam aquí como Gurudam, Grantadam, ¿no? Es un poquito diferente de la palabra Dhamma, de la morada eterna del Señor, la Tierra Santa. Entonces, Gauradhama, la Tierra Santa de Gaura, el lugar sagrado de Gauradesh, ¿no?, de Navadvip, él nos lo ha dado. Él es el quien reveló la morada de Sriman Mahaprabhu, la cual se había perdido debido al transcurso del tiempo. Namadam, él es el dador del nombre, la concepción apropiada del nombre, ¿no? Él es el dador del nombre. Namadam, ¿no?, el santo nombre. Bhaktidam, él es el dador de la devoción pura, la concepción apropiada de la devoción pura en la línea de Srila Rupa Goswami. Él es quien nos la ha dado. Y por último, Buridam, él es quien confiere
una abundancia de fortuna divina, ¿verdad? En última instancia, el servicio de Srimati Radharani. Él lo ha venido a explicar, a dar, ¿verdad? A presentar en toda su dignidad. Entonces este verso, ¿no?, de una manera muy sucinta presenta toda esta gran contribución que hiciese Bhaktivinoda Thakur. Así como los Goswamis de Vrindavan trabajaron, ¿verdad?, hace 500 años aproximadamente, para revelar la morada divina de Sri Vrindavan, así también Bhaktivinoda Thakur en la época contemporánea ha revelado, hizo un trabajo difícil de imaginar para revelar, ¿verdad?, todas estas cosas. Entonces, en este verso octavo de esta invocación auspiciosa, que él pone en su comentario Lagu Chandrika, él dice eso, ¿verdad? Gurudam, Grantadam, Gouradam Adam, Muda Bhaktidam, Gouradam Adam, Namadam, Muda Bhaktidam, Buridam, Bande Bhakti Vinodakam Sada. ¿Verdad? Ofrezco mis reverencias con gran dicha, dice Bhaktivinoda, dice Sridhar Maharaj, a esa personalidad, quien ha dado toda esta contribución. Se nos termina el tiempo. Hoy es el día de la conferencia de Srila Acharya Maharaj y no queremos tomar mucho tiempo para que todos se preparen para ver la plática en la que él seguramente seguirá, ¿verdad? Va a tratar sobre estas personalidades que el día de hoy estamos celebrando. Es el día de la desaparición de Srila Bhaktivinoda Thakur y de Sri Gadadhar Pandit. ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Muy bien. Tampoco vamos a responder preguntas el día de hoy por lo mismo, ¿verdad? Para terminar pronto. Es muy, ¿verdad? Es muy bonita, es muy excelente este calendario devocional, ¿no? Está lleno de todo el año para recordarnos y para ocuparnos en el recuerdo, en el smaranam, en la glorificación también, en escuchar acerca de todos estos temas, ¿no?, relativos al Señor Supremo, a su morada divina y a esta cadena de sucesión discipular de personas tan extraordinarias. No exagera uno por utilizar esa palabra. Difícil de concebir su labor, el trabajo que han realizado para traer, ¿verdad?, estas enseñanzas a la época moderna. Entonces, hoy es el día de ellos y vamos a nada más, ¿verdad?, terminar pidiendo sus bendiciones para que nos permitan, ¿verdad?, que nos permitan siempre, ¿no?, tratar de servir a nuestros maestros espirituales y de ocuparnos en el servicio que ellos con tanto esfuerzo, con tanto de nuevo, de una manera tan suprahumana, ¿verdad?, llevaron a cabo, iniciaron y que ahora, ¿verdad?, está como una inundación, ¿no?, llegando a todas partes del mundo. Entonces, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Srila Gadadhar Pandit ki jai. No hablamos absolutamente nada quizás de Gadadhar Pandit, y hay cosas muy hermosas, ¿verdad?, expresadas por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, pero también por Srila Sridhar Maharaj, por Srila Govinda Maharaj, y que seguramente vamos a escuchar un poquito de ello en la plática de Srila Acharya Maharaj el día de hoy. Bueno. Ya está en vivo. Darshan. ¿Ya salió? ¿A qué horas va a ser? Ya está en vivo. Ya está en vivo el Darshan. Entonces, a todos ustedes, Dandavat Pranams, nuestras humildes reverencias.